Bueno, en este vídeo quiero explicarte de forma sencilla por qué motivo puedes no estar viendo resultados o no al menos no ver los que te gustaría. Y te entiendo perfectamente porque es algo que a mí también me pasaba. Yo ya he hecho o he intentado ponerme en forma o pillar un físico bastante exigente otras veces en mi vida y no lo he conseguido y es un poco frustrante porque no sabes qué falla, ¿no? Y la solución nunca suele ser entrenar más tiempo. Así que si eres una persona ocupada, como hoy en día todo el mundo, yo actualmente trabajo más de 10, 11 horas al día todos los días. De hecho, hoy es domingo, puedes comprobarlo. Estoy aquí grabando este vídeo. Y aún así tengo este físico, ¿vale? He conseguido pasar de este momento, que fue un momento un poco crítico, en el que tenía bastantes malos hábitos. Ya entrenaba, pero no cuidaba tanto como debía otros aspectos de mi vida, como el descanso, qué alimentos elegía, cuando comía. Y actualmente que si lo hago, pues tengo este físico. Esta foto es un poco vieja, tiene como un mes o así. Actualmente estoy incluso un poco más definido, pero bueno, me gusta esta foto. Si quieres tener este físico, es posible entrenando 1 hora por semana. Y te voy a explicar cómo hacerlo. Y no solo he cambiado mi físico, sino que también he cambiado físico de todo tipo de personas delgadas pero que tienen barriga, ¿vale? Es solamente típico físico, tristemente típico físico de oficinista, ¿no? De persona sedentaria, que intenta comer poco, pero que como no se mueve, pues no ve resultados, que puede ser tu caso. Personas con bastante sobrepeso, este chico pesaba 140 kilos y aquí pesa 95. Y bueno, incluso competidores, ¿vale? Así que si he conseguido llevar a alguien a una tarima y competir, estoy seguro que puedo cambiar tu físico o que pilles un físico que al menos estés contento, ¿no? Bueno, el principal motivo por el que ahora mismo no estás ganando masa muscular es porque no estás activando tu mTOR. La mTOR es básicamente un conjunto de proteínas bastante complejo que está por aquí que voy a intentar simplificar. Pero bueno, para que me entiendas es como un interruptor que tiene el cuerpo para poder ganar masa muscular. ¿Y qué pasa? Que por tu estilo de vida probablemente no lo tengas todo lo maximizado que podrías o que directamente lo tengas inhibido por completo. ¿Por qué puede estar inhibido? Pues básicamente porque tienes a tu cuerpo en modo ahorro. Es decir, si tú actualmente te mueves muy poco, tienes poca masa muscular y encima tienes una mala alimentación, tu cuerpo lo último que va a hacer es ganar masa muscular. Lo que va a hacer es canibalizarla, es decir, se va a comer su propia masa muscular para poder producir energía. Y todo lo que coma se va a acumular como grasa. Y por eso no consigues ver resultados. Entonces, ¿qué es mTOR? mTOR es como te digo, es un complejo proteico, ¿vale? Es esto que pasa en el cuerpo, es una cascada, son varias cascadas de señalización, tiene que ver diferentes procesos, que tranquilo, que no es tan complicado como parece, y lo que vamos a ver es la parte práctica, ¿no? Pero básicamente la función de mTOR es sensar el estado energético y nutricional del cuerpo, es decir, ver si hay recursos o no para crecer y ganar masa muscular o entrar en modo ahorro y reparación. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en tu caso estás siempre en modo ahorro y por tanto vas a acumular siempre grasa. O no vas a ser capaz de llegar a ese físico que te gustaría, pues en este caso una definición bastante profunda. Si no haces las cosas bien, es muy fácil que se inhiba la mTOR, pierdas masa muscular por el camino y que tu cuerpo, por mucho que dejes de comer, no va a perder grasa. Te lo digo porque me ha pasado varias veces en diferentes procesos de definición y poco a poco he ido aprendiendo a cómo mejorarlo, ¿no? Bueno, pasamos a la acción. Básicamente, si totalmente estás entrenando 4 días y no ves resultados, es porque estás intentando encender la luz de una habitación con el cuadro de luz con los plomos bajados, que básicamente es la mTOR, es lo que te he explicado, ¿vale? Entonces, hay 4 interruptores, que vamos a verlos uno por uno, va a ser súper aplicable y quiero que hoy mismo puedas hacerlo, entenderlo todo y mañana mismo empezar a ver resultados, ese es el objetivo. Voy a darte muchísima información gratuita, aplicable, porque realmente te quiero echar una mano y porque me parece súper interesante y son cosas que son importantes y que mucha gente no tiene en cuenta. Así que bueno, el primer interruptor es el físico. Hace falta provocar una sobrecarga progresiva. Básicamente tú cuando entrenas estás enviando una señal nerviosa a tu neurona, ¿vale? Es decir, a tu cuerpo. Pero esa señal es suficiente. Vamos a representarlo. Mira, tú cuando entrenas pasa esto. Es como que envías una señal nerviosa a tu cuerpo. ¿Qué pasa? Que a veces estás entrenando tan poco intenso y tan mal que esa señal no llega a un umbral mínimo. Hace falta entrenar y darle un estímulo suficiente al cuerpo, un motivo suficiente al cuerpo como para que diga, vale, vamos a activar la mTOR. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Entre otras cosas, tenemos que entrenar cerca del fallo muscular. Entiendo que sabes lo que es el fallo muscular, pero aparte de eso, hace falta aplicar una sobrecarga progresiva. Y te voy a decir el sistema de sobrecarga progresiva más estúpido que existe y sencillo que existe, pero que aunque sea sencillo, no significa que sea malo. De hecho, lo uso con todas las personas, ya sean principiantes o ya sean competidores, porque es muy fácil de aplicar, pero a la vez es ultra repetible. Eso es lo bueno que tiene. Mira, quiero que dejes de hacer el típico 4x10
quiero que dejes de hacer el 3x12 y ese tipo de cosas que no tienen ningún tipo de sentido porque estamos en 2026, ¿vale? Quiero que cojas y hagas entre 2, 3 series por un rango de repeticiones. Vamos a poner que sea 7, 9, por ejemplo. Me da igual, ¿no? Entonces quiero que tú, la primera semana, cojas un peso con el que te cueste hacer el rango inferior de repeticiones, en este caso 7. Vamos a poner que usa 100 kilos. La siguiente semana, lo que debes buscar es intentar sacar alguna repe extra. Pero tienes que apuntarlo. Para hacer esto tienes que apuntarlo. Me rompe la cabeza que vayas al gimnasio sin saber exactamente qué hiciste la semana pasada. Más que sea apuntar cuántas repes y cuántos kilos moviste. Entonces, semana que viene, tú miras el móvil y dices, vale, semana pasada hice 7 por 100. Esta semana, por huevos, voy a intentar sacar una octava repetición. Y la vas a sacar. Y la siguiente semana es probable que consigas sacar una novena. ¿Qué pasa cuando llegas a 9? Pues que has llegado al rango superior del el rango de repes que hemos puesto. Así que es momento de subir el peso. Y subir el peso significa bajar las repeticiones. Ok, y esto es repetible hasta la infinidad. Y es una cosa súper básica. Son de las 3 cosas más básicas para ver resultados que nadie aplica en el gimnasio. Por tanto, si no estás aplicando esto, empieza a hacerlo ya mismo. Entonces, ¿esto va a pasar en toda y cada una de las series todas las semanas? Evidentemente no, es imposible, ¿vale? Pero aquí hay una checklist de cosas que puedes aplicar para saber si estás haciéndolo bien o no. La primera, ¿ves la serie y se va a subir peso? Sí, bien. ¿Que no subí peso? Subí repes, ¿vale? No subí repes y no subí peso porque a veces pasa, pero sentí que hice mejor técnica que la semana pasada. Igual esta semana, por ejemplo, subiste a 9 repes con 100 kilos, pero la técnica fue dudosa. La semana que viene decides mantener el peso y dices, guau, solo saqué 9, pero fueron con mejor técnica que la semana pasada. Perfectísimo, perfectísimo. O por ejemplo, ponle que tu esfuerzo del 1 al 10, la semana pasada al hacer 9 por 100 repeticiones fue un 10, o sea, estabas muerto, no podías haber hecho una repetición más. Sin embargo, esta semana no fuiste capaz de subirle a una repe más o más peso, pero sí que tu sensación al hacer lo mismo fue que te fue más sencillo, como este, vale, no me pesó tanto como la semana pasada. Todo esto, todas estas cosas son sobrecarga progresiva, así que tiene que cumplirse una de estas en al menos el 50% de tus series, si no, estás perdiendo el tiempo. Pero aplicando esto vas a poder entrenar en una hora y ver resultados, porque es lo que aplico yo y me dedico a esto y tengo el físico que te he enseñado. Y es ciencia, es fisiología, ¿vale? Te estoy intentando ser sencillo, pero esto se resume en darle un estímulo suficiente a tu sistema nervioso como para decir, ok, activemos todo esto, ¿vale? ¿Se entiende? Bueno, segundo interruptor, perdón, el químico, umbral de leucina y total proteico. Esto que parece complicado, pero es súper sencillo. Mira, la mTOR es exquisita, ¿vale? Es decir, es un coche nuevo. Hay proteína, ¿no? La proteína sabemos que es algo importante para construir masa muscular, ¿vale? Pero es que dentro de la proteína tenemos aminoácidos, ¿vale? Hay 20 aminoácidos esenciales. Y tu mTOR no le gusta cualquier tipo de aminoácido, le gusta uno concreto. Es como si tienes un coche y le echas gasolina 95 y con esa gasolina no arranca. Tienes que echarle 98, o sea, quiere calidad. Vale, esa aminoácido importante se llama leucina. Y la leucina funciona como una llave, es como una especie de llave que abre la puerta a la ganancia de masa muscular. Por tanto, hace falta que lleguemos a un mínimo de leucina por comida. Y ahora te voy a explicar cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, no es solo ingerir proteína, que seguro que has escuchado que es importante, sino que tenemos que ingerir proteína que incluya leucina y aparte hacerlo de cierta manera y cada cierto tiempo que te explicaré más abajo, ¿vale? Bueno, como habrás podido comprobar, la mTOR es un poco todo o nada. Nuevamente aparece este gráfico y es que si tú estás incluyendo proteína, pero estás haciéndolo de forma que estás incluyendo al igual 5 comidas muy pobres en proteína y que no llegan a el tope al umbral que estoy diciendo, no va a servir de nada. Es mucho mejor que metas 3 comidas, pero que todas lleguen a ese umbral de leucina. Todas tienen que pasar ese mínimo de leucina. ¿Vale? Así que no es comer mucha proteína ni muchas veces en el día, sino comer X número de veces que te comentaré después y que lleguemos a esa cantidad de leucina. ¿Vale? Es mucho más sencillo de lo que parece, ya verás después cómo hacerlo. Y bueno, el eterno debate. ¿Qué proteína es mejor? ¿De carne? ¿La vegetal? Hay evidencia de sobra hoy en día que nos indica que la carne está directamente unida al aumento de enfermedades cardiovasculares, es decir, infarto, hipertensión y cáncer. Por tanto, ¿es proteína de calidad? Sí, al cuerpo le gusta la carne.
Pero tenemos opciones vegetales como la legumbre y la soja que es perfectamente igual de válida y mucho más sana, ¿vale? Así que señores, sí, es importante, todos queremos vernos bien, la parte estética, pero yo soy el primero que estoy empezando a tener en cuenta esta evidencia más que evidente, valga la redundancia, que ha salido últimamente, bueno, realmente lleva durante años comprobándose que la alimentación vegetal es superior a la carne. ¿Tienes que volverte vegetariano? No, pero simplemente con reducir tu consumo de carne nos sirve, ¿vale? Así que bueno, leucina. ¿Cuáles son las mejores fuentes de leucina? La mejor va a ser la whey protein, ¿vale? La típica proteína en polvo es porque viene ya de por sí optimizada para justamente eso, para que sea un concentrado de leucina. ¿Hace falta que todas tus comidas sean whey protein? No, de hecho yo actualmente ni siquiera consumo proteína en polvo, no hace falta, pero es una muy buena fuente. Tenemos carne, pollo y pescado, ¿vale? Ternera, pechuga de pollo, salmón, merluza, perfectísimo. El huevo, pero ojo con el huevo, porque piensas que al igual te comes un huevo por la mañana y ya has llegado al umbral de leucina. Y no, ese es justo el error que cometimos anteriormente, que comentamos anteriormente. Al igual te comes un huevo por la mañana y dos huevos a mediodía, pero no estás llegando a este umbral porque no contiene suficiente leucina. Para que llegue a esa cantidad tienes que comerte 3 o 4 huevos por comida, que no te lo recomiendo, ¿vale? No te recomiendo que comas 3 o 4 huevos por comida ni al día, de hecho. Intenta no comerte más de 2 huevos al día y yo actualmente no como ninguno. Son mis preferencias a nivel de alimentación, porque como te digo, pues como sé que no es lo más adecuado, pues no los consumo, o los consumo muy de vez en cuando, igual uno de vez en cuando porque me gusta. Pero, ¿qué proteína es la que más suelo usar? Pues la soja texturizada, que es una super proteína, barata, muy versátil a la hora de cocinar y también contiene carbohidratos, así que vamos, dos por uno, perfectísimo. Y las legumbres, que si bien es cierto que no tienen leucina, es tan sencillo como que complementes las legumbres con, por ejemplo, queso, ¿vale? O también, por ejemplo, con cualquier otro hidrato, porque sí, los hidratos también tienen proteína. Por ejemplo, el pan, el arroz tiene también proteína. Por tanto, si tú en una comida te comes medio bote de garbanzos con un poco de queso y un poco de pan, ya vas de sobra para la leucina. ¿Vale? Así que estas serían las fuentes, las mejores fuentes de leucina. Ten en cuenta la cantidad, ¿vale? En este caso el huevo es el que más tienes que preocuparte y las legumbres que te hace falta combinarlo con otra cosa para llegar a ese mínimo de leucina. Que si te interesa buscarlo, lo recomendado es por comida 3 gramitos. Bueno, aparte, la proteína diaria. Ok, ya hemos hablado de que hace falta un aminoácido específico, pero ¿cuánta proteína diaria hace falta? Bueno, aquí durante años se ha cometido un error y es pensar que cuanta más proteína, mejor. Y no funciona así. Vale, la proteína también es como una especie de interruptor. O hay suficiente o no la hay. Pero tú, por mucho que pulses un interruptor más fuerte, no se va a encender la luz más fuerte. Es simplemente encendido o apagado. Por tanto, ¿cuánta cantidad tengo que consumir para llegar hasta encender mi interruptor? Bueno, hay estudios que dicen que 0,8 ya es suficiente, es decir, 0,8 gramos por kilo de peso corporal. A ver, yo creo que esto es una cantidad moderada, pero yo me iría más bien a uno, al menos entre 1 y 1,5 gramos por cada kilo de peso corporal me parece lo adecuado. ¿Vale? Es decir, si yo peso 70 kilos, por ejemplo, pues multiplico 70 kilos por uno que sería por 1, que sería 70, ¿verdad? Entonces tengo que comer 70 gramos de proteína al día. Es bastante poco, ¿vale? Yo en hombre suelo rondar los 100, 120, un poco también por hacer un plato decente y que a nivel dietético, a nivel comestible esté bueno y no sea simplemente arroz, ¿no? Pero al final entiende que si meter más proteína no es más beneficioso, si tú reduces la proteína y aumentas el consumo de carbohidratos porque tienes más calorías disponibles, mejor, porque los carbohidratos son la panacea, son Dios para el rendimiento, son perfectísimos, teniendo en cuenta un par de cosas que veremos más abajo. ¿Cuándo podría ser interesante consumir más de estos gramos de proteína? Pues mira, en primer lugar, por la edad, ¿vale? Personas mayores podría ser interesante si no tienen ningún tipo de problema a nivel de nefrología, eso ya lo consultarías con tu médico. Sería interesante incluso ir a rangos superiores, pues 2,5 gramos por kilo de peso corporal. También, si estás en un déficit agresivo, sería interesante aumentarla para preservar la masa muscular, que es lo que estoy haciendo yo actualmente. Como estoy en un déficit agresivo, pues la estoy un poco aumentando. Y también porque la proteína es uno de los macronutrientes que más te va a saciar, más te va a mantener sin hambre. Y en este caso podría ser interesante, por ejemplo, en mi caso estoy incluyendo aminoácidos esenciales, que no BCA, no es lo mismo. Los EAs, aminoácidos esenciales, pueden venir bien si, por ejemplo, entrenas en ayunas o si haces cardio en ayunas y estás en un déficit pues ya prolongado, como es mi caso, por ejemplo.
Así que bueno, hasta aquí sería el interruptor número 2. Vamos a ver el interruptor número 3, el energético. ¿Qué es esto de cascada, PI3K? Bueno, como te digo, vamos a hacerlo muy sencillo. Mira, la insulina, que al igual te suena, es lo que no tienen los diabéticos, lo que no producen los diabéticos, ¿verdad? Es básicamente algo que produce el páncreas y que tiene dos funciones. Mira, la primera, la más típica, la más conocida, es detoxi de los carbohidratos. Tú cuando comes carbohidratos se segrega o no se queda en el cuerpo glucosa en sangre, ese te suena, y la insulina es la encargada de llevar esa glucosa en gran parte al músculo. Es como el taxi que le hace falta a los hidratos. Y cuando alguien es diabético, ¿qué pasa? Que no tiene ese taxi. Por tanto, se queda ese azúcar en la sangre y por eso tienen que muchas veces pincharse insulina, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que aunque tú no seas diabético, si tienes sobrepeso o si no tienes una buena alimentación, eres sedentario, falta de masa muscular, seguramente seas prediabético o estás en camino de serlo. ¿Y qué pasa? Que tu insulina funciona mal, tienes resistencia a la insulina. Es decir, tu páncreas segrega insulina, pero no la usa bien, ¿vale? Es como que se va a quedar tu glucosa en sangre y por eso comes carbohidratos, te sientan mal y piensas que te van a engordar. Lo que pasa es que tu insulina no está funcionando bien. Pero eso lo veremos después. Ahora lo que más nos interesa es saber que la insulina, cuando ingerimos carbohidratos, también activa PI3K y la AKT, que no hace falta que entiendas muy bien qué es, simplemente es una cosa que hace que la mTOR funcione sin frenos, es decir, la potencia y la hace más duradera. Por tanto, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo activamos la PI3K? Segregando insulina. ¿Cómo segregamos insulina? Con los carbohidratos. Por eso te he comentado anteriormente que los carbohidratos son perfectísimos en su justa medida y en momentos adecuados, que después veremos. Pero bueno, volviendo al tema de los hidratos y el taxi de los carbohidratos y de la función de la insulina como taxi de carbohidratos. Y lo que ocurre es que la mTOR, al igual que sensa la energía que hay en el cuerpo, también sensa si hay glucógeno o no en tus músculos. Es decir, si tu glucosa son hidratos que has ingerido, la insulina ha hecho su trabajo y los ha llevado al músculo. ¿Qué pasa? Que si está vacío, como es probable que lo tengas, porque es posible que tengas resistencia a la insulina debido al sedentarismo, debido a la falta de masa muscular, al estar vacío y encima tú seguramente estés cogiendo diciendo, vale, como tengo que bajar de peso, voy a correr. O voy a coger y voy a reducir la comida. Eso lo único que está haciendo es amplificar la AMPK. La AMPK es el enemigo número uno de la mTOR. Es el Joker de Batman. Entonces, en gran parte, actualmente no ves resultados por culpa de esto, porque tienes siempre activada la MPK, que no es mala, nada en el cuerpo es malo. Lo que pasa es que hay agonistas y antagonistas. Y en este caso, la MPK y la mTOR no se llevan bien. Y como te digo, tú te ves físicamente mal, te gustaría mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo actualmente? Comes a deshora, comes relativamente mal. No te mueves mucho por tu trabajo. Puede ser que duermas mal. Tienes a tu cuerpo estresadísimo. Y encima tu solución es, vale, me estoy viendo con grasa, voy a sacar más comida y voy a empezar a correr, más estrés todavía y más activas a MPK y peor te ves. Y más grasa acumulas. Tenemos que apagar un poquito la MPK y maximizar la mTOR. ¿Cómo hacerlo? Pues si te he dicho que para que haya glucógeno en los músculos hace falta meter insulina, ¿cómo segregamos insulina? Metiendo carbohidratos. Vale, ¿qué pasa? Que los carbohidratos hay que usarlos con sentido. ¿Cuándo es el mejor momento de meter carbohidratos? No hay que tener miedo a los carbohidratos, en absoluto. Son nuestro mayor aliado. Mi dieta es 80% carbohidratos. Pero ¿qué pasa? Que cuando tienen más sentido, pues preentrenamiento, porque van a asegurarnos un mayor rendimiento en el gimnasio. Los carbohidratos nos dan energía para poder rendir en el entrenamiento de fuerza, que es lo que deberías estar empezando a hacer o empezando a mejorar. Y también en el post-entreno. ¿Por qué? Pues porque van a ayudar a la recuperación junto a la proteína. Y aparte, tú después de entrenar es cuando más sensible a la insulina eres. Igual que te comenté que tu cuerpo no sabía muy bien cómo usar la insulina. Bueno, pues después del entrenamiento de fuerza, después del gimnasio, tu cuerpo es como que se lee los apuntes y la entiende un poquito mejor, ¿vale? Así que si ahora mismo estás desadaptado a los hidratos, el mejor momento para empezar a meter carbohidratos poco a poco en tu alimentación es después de entrenar, después del gimnasio. Y ya en el último interruptor tenemos algo que cobra menos importancia, pero también es importante, y es el timing de comida. Vale, y es que tú ya has consumido proteína para elevar la leucina, como hemos dicho, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando tú ingieres leucina, activas la mTOR, activas la síntesis proteica unos 90 a 120 minutos, ¿vale? Es como que hace algo así. Come, sube, 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 se mantiene y baja. Vale.
Esto no es negativo. Al cuerpo le gusta, le hace falta tener momentos de baja energía para poder volver a limpiar. Y tenemos que dejar espacio para que ese umbral de leucina se resete y poder volver a activarlo. Por eso no tiene sentido picotear entre horas ni meter como un batido de proteínas entre a media mañana random, porque sí, sino que todo tiene que tener un sentido. Por tanto, lo ideal, si tienes más o menos unas 2000 calorías, como suele tener la gente, 2000, 2500, lo ideal es que dejes unas 3, 4, 5 horas entre comidas. ¿Hace falta que sea exactamente 3 horas? No, pero como te digo, deja un poco de tiempo para que se resete ese umbral de leucina. No me comas toda tu proteína por la mañana. Y aparte hemos dicho que no queremos hacer pequeñas comidas que no lleguemos a esa leucina y tampoco queremos meter 5 comidas riquísimas en proteína. No hace falta y dejaríamos muy poco espacio, muy pocas calorías para los carbohidratos. Por tanto, 3, 4 comidas divididas entre sí en unas 3, 4 horitas sería lo ideal y estarías optimizando tu alimentación para ganar masa muscular. Así que bueno, esto es exactamente lo que hago yo, lo que tengo en cuenta para ver resultados, aunque entrenes una hora. Es que realmente no hace falta más. Bueno, espero que te haya quedado todo más o menos claro. Es algo complejo de explicar, he intentado hacerlo sencillo y que cualquier duda, pues sabes que puedes preguntarme. También, como te comenté al principio, soy entrenador online, consigo cambios de ese tipo con todo tipo de personas, ingenieros, enfermeros, gente con trabajos físicos e hijos, gente con poco tiempo, gente de que está en el mundo real, que no puede ser una dieta y un entrenamiento de culturista porque tampoco hace falta. Porque ni siquiera yo que me dedico a ello hago cosas extrañas. Simplemente optimizo y consigo los máximos resultados en el tiempo disponible. Así que si quieres que veamos tu caso concreto, veamos tu contexto de ver qué podemos hacer con tu tiempo disponible o con tu problema concreto a nivel metabólico, a nivel hormonal, para que realmente empieces a ver cambios comiendo más de lo que estás haciendo ahora, pues sabes que puedes contactarme por Instagram, hablarme por DM o puedes reservar hora conmigo de forma completamente gratuita y hablamos en el enlace que vas a encontrar en la descripción.